Quiero que mires esta gráfica con atención. Tenemos una estructura alcista, el precio hizo aquí un alto más alto, luego un retroceso, además de que parece que por aquí hubo alguna toma de liquidez, y la respuesta obvia después de este movimiento es que el precio va a venir y nos va a tomar este alto de aquí, ¿verdad? Todos conocemos cómo se mueve el precio. En una estructura alcista como la que te estoy mostrando, el precio hace altos más altos, entonces aquí exactamente pasa eso que estamos pensando. El precio llega y me hace un alto más alto. ¿Qué pasa cuando el precio nos hace un nuevo alto y después del retroceso, que sería aquí un retroceso, uno pensaría que nos va a tomar ese alto? Pero ¿por qué hay veces que el precio simplemente no lo hace? Viene, se acerca, incluso puede llegar a tocarlo, pero no lo rompe y lo respeta, para después tener un nuevo retroceso. ¿Qué es lo que hace que algunos altos, en este caso, sean tomados y rotos y otros simplemente sean respetados? Bueno, de esto se va a tratar esta siguiente serie de videos en donde te voy a enseñar a cómo leer todos los movimientos del mercado, entender si un alto va a ser roto o respetado. Créeme que esto ha cambiado completamente mi trading, me ha hecho tener operaciones mucho más precisas, sabiendo cuáles son los niveles que el precio puede romper o puede respetar con mayor probabilidad, y mis RRs han mejorado muchísimo. Antes yo iba por un 1 a 2, 2.5, a lo mejor un 1 a 3 máximo, y ahora he tenido RRs de 1.6, 1.7, incluso 1.10 o hasta más. Esto se debe a que ahora entiendo mucho mejor cuáles son los niveles que el precio puede romper o respetar con mayor probabilidad, como te comentaba. Vamos a hablar del nivel más avanzado de liquidez, que es la inducción. Esta serie de videos no sé bien en cuánto los voy a dividir, pero por lo pronto en este video te voy a dejar toda la teoría y en el próximo vamos a estar viendo varios ejemplos de operaciones que estuve tomando la semana pasada a esta que estoy grabando este video, en donde puede tener un más 12R, es correcto, más 12R en una sola semana, aplicando estos mismos conceptos que estoy por explicarte. Primero vamos a entender bien qué es liquidez. Yo ya tengo varios videos en mi canal de YouTube, hay miles de videos hablando de qué es la liquidez. Igual por aquí te voy a dejar una tarjetita para que puedas saber mi curso gratis de trading, en donde hablo más acerca de por qué el mercado se mueve en olas, por qué el mercado toma liquidez y demás. Pero en esta serie de liquidez avanzada quiero explicarte cómo aprender a identificar los niveles que van a ser rotos y los niveles que van a ser respetados. Entonces, para esto hay que aprender a identificar que la liquidez es todo lo que está por arriba y por debajo de un determinado precio. Cuando decimos que hay liquidez, pues significa que hay dinero por aquí arriba y por acá abajo. Y muchas veces el precio tiene que venir a tomar todas estas órdenes que están aquí para tomar liquidez, tomar fuerza. Eso se refiere con liquidez, ir por todo el dinero que está aquí arriba de la gente que tiene su stop justamente por arriba de este rango, toma sus stops, genera liquidez, agarra su dinero y con esa fuerza puede comenzar a caer. Esto en caso de que sea un movimiento bajista, pero en un movimiento alcista es lo mismo. Cuando la gente tiene muchos stops colocados en un mismo nivel, normalmente por ahí debajo hay muchas órdenes pendientes esperando a ser ejecutadas. Cuando el precio viene y las toma, puede generar toda la fuerza que necesita para ahora sí dar el movimiento que está determinado a dar. Entonces, cuando decimos que el precio toma liquidez, significa que en un determinado rango de precio, el precio está viniendo a tomar fuerza, la fuerza que necesita para dar el movimiento que tiene que dar, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Entonces, a eso nos referimos con liquidez. En esta nueva serie de videos quiero hablarte de las 3 fases de liquidez, que son liquidez, inducción y mitigación. Una vez que aprendas a dominar estas 3 fases de liquidez, vas a entender específicamente, exactamente por qué el mercado se mueve, cómo se mueve, qué niveles van a ser respetados y qué niveles van a ser rotos. Entonces, la primera fase de liquidez es cuando tenemos un rango de precio en donde es muy probable que haya órdenes por debajo y por arriba. A este se lo conoce como fase 1 de liquidez, que es la liquidez per se. Luego continuamos con la siguiente fase, que es la inducción. La inducción es básicamente esa toma de liquidez, ¿de acuerdo? Cuando el precio viene y toma esas órdenes,
Eso se le llama inducción. El precio está induciendo al mercado a que se mueva hacia estas zonas, tome la fuerza necesaria y luego dé el movimiento que tiene que dar. Entonces, cuando nosotros tenemos una zona o un rango de precio en donde tenemos liquidez por arriba y por abajo, la siguiente fase sería la inducción, en donde el precio viene, toma esas órdenes y luego da el movimiento que tiene que dar. Pero ¿qué pasa? Antes de que el precio nos dé ese movimiento, muchas veces nos deja aquí un punto de interés o una zona por mitigar. A ese se le conoce la fase 3, que es la mitigación, que normalmente se da en una forma de order block. Entonces nosotros tenemos una fase 1, que es la liquidez. Tenemos que identificar un rango, sus altos y sus bajos. Arriba de todos los altos y debajo de todos los bajos hay liquidez. Tan tan. Y cuando el precio viene a tomar cualquiera de esos altos o bajos, se le conoce como inducción. En cuanto el precio rechaza esos niveles, nos va a dejar una zona de ineficiencia, normalmente en forma de order blocks. La tercera fase de liquidez se conoce como mitigación, en donde el precio viene a mitigar esa ineficiencia, que es normalmente un order block, para ahora sí ir al siguiente nivel al que tendría que llegar. Entonces tenemos que entender que esto es como si fuera, digamos, un juego de tenis o de ping pong, en donde tenemos una raqueta aquí arriba, otra raqueta acá abajo, una raqueta un poco más arriba y otra raqueta un poco más abajo. Entonces el precio se mueve de raquetazo en raquetazo. Ahora, cuando nosotros estamos intentando identificar los movimientos del mercado, es de suma importancia aprender a identificar en dónde se van a dar estos raquetazos. Para saber, a lo mejor nosotros tenemos un bias bajista, pero el precio ya del movimiento que tiene que dar y nosotros metemos la venta en el momento en el que el precio pues ya va a comenzar el siguiente impulso alcista. Y a lo mejor nosotros aquí tenemos un bias alcista y estamos en lo correcto, pero por no saber identificar hasta qué punto el precio puede llegar, compramos en el máximo. ¿Qué pasa? Que es cuando justo el precio a lo mejor empieza a hacer el retroceso y así sucesivamente. Entonces, durante todos estos raquetazos se dan las tres fases de liquidez. Se da la liquidez, que es básicamente el alto, se da el tema de la inducción, en temporalidades más pequeñas obviamente, se da la mitigación y llegamos hacia el siguiente bajo, el siguiente punto de liquidez, en donde se repiten igual las tres fases. Entonces vamos a dibujarlo más bonito para que quede muchísimo más claro. Ahora sí, con esto va a quedar muchísimo más claro si no has entendido aún. Bueno, pues vamos a suponer que el precio se mueve pues más o menos así, ¿no? Como te he repetido, haciendo altos más altos y bajos más altos. Nunca es tan claro, pero bueno, para fines didácticos así lo vamos a manejar. Entonces, esto que tengo aquí dibujado es la representación de altos más altos y bajos más altos. Entonces, ¿cómo identificar cuándo el precio nos va a dar un raquetazo para caer, cuándo nos va a dar el siguiente raquetazo para subir, siguiente raquetazo para caer y el siguiente raquetazo para subir? Bueno, esto nos los va a decir las tres fases de liquidez. Primero el precio llega, esto es lo primerito que hace y nos hace un alto. La gente comete el error de en el primer alto, en donde el precio empieza a retroceder, pues pensar que ya vamos a tener un retroceso completo. Pero si tomáramos en cuenta las tres fases de liquidez, entenderíamos que si este es un alto nuevo, lo más seguro es que el precio venga y tome liquidez. A esto se le llama como segunda fase de liquidez, o sea, inducción hacia esa liquidez, hacia ese alto, generándonos justamente una toma de liquidez. Entonces, una vez que el precio nos rechaza esta zona de una forma fuerte, con una mecha, entonces aquí podríamos considerar que se nos forma un punto de interés, un order block, en el que podemos buscar un rompimiento en temporalidades más pequeñas para justamente ir por la tercera fase de liquidez, que es la mitigación. Y con esto me refiero a que he podido tomar operaciones con un mucho mejor riesgo-beneficio porque he podido entrar en los primeros impulsos nuevos de una nueva estructura bajista después de identificar que ya hubo las tres fases de liquidez, en vez de entrar en la continuación, a lo mejor un poco más en medio. O mejor aún, he podido lograr tomar operaciones
en la parte de arriba y en la continuación. Entonces la verdad es que esto ha sido magnífico para mi operativa y espero que después de este video o de esta serie de videos también lo sea para la tuya. Entonces el precio llega, cae y nos forma un nuevo bajo. ¿Qué pasa? Que si nosotros identificamos que este bajo es nuevo, lo más seguro es que el precio nos engañe creyendo que ya va a subir, pero en algún punto llegue a tomar ese bajo, justamente haciéndonos la segunda fase de liquidez, que es la inducción, para después ahora sí hacernos un rompimiento y de toda esta zona que se convertiría en un order block, pues poder buscar el retroceso para comprar. Entonces así nosotros podemos identificar que comprar aquí es seguro solo si ya se nos presentaron las primeras dos fases de liquidez. Nuevamente el precio comienza a subir, nos hace un alto nuevo. Y aunque aquí el precio nos empieza a hacer un movimiento muy grande, si este alto es nuevo, lo más seguro es que el precio lo venga a tomar en la segunda fase de liquidez, inducción, ahora sí ya venga el rompimiento real y en el retroceso sea en donde podamos buscar esas ventas, en la tercera fase de mitigación. Y así sucesivamente. El precio llega, nos hace un bajo, parece que nos está rechazando, pero luego viene la inducción, la verdadera toma de liquidez, para luego en el siguiente rompimiento, ahora sí, sea una forma segura de seguir comprando. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Aquí solo tenemos de dos sopas. Cada vez que veamos un alto o un bajo, hay de dos. O estamos en la primera fase de liquidez 1, y ese alto o bajo va a ser tomado. O nos encontramos en la fase de liquidez 2 y ese alto o bajo va a ser respetado. Porque si se dan cuenta, el primer alto aquí es tomado, pero el segundo ya es respetado. Ya el precio ya no tendría por qué volver a hacer esto. Y si llegara a pasar eso, pues bueno, tendríamos que buscar otra vez las tres fases de liquidez. Pero si estamos en lo correcto y este alto que nos tomó liquidez es la inducción, ya este alto no tiene por qué volver a ser tomado. Y pues realmente lo que nos va a dar, digamos, como la señal de que este alto ya no debe ser tomado, es que esto se ha formado con una mecha. Que esto se vea más o menos así. Una mecha y aquí tenemos el cuerpo de la vela. Vean nada más, quedaría así. Aquí es cuando las mechas cobran suma relevancia. Si tenemos un alto y luego el precio nos toma ese alto con una mecha, lo más seguro es que este segundo alto ya no vaya a ser tomado. Y para compras lo mismo. Si el precio nos toma aquí este bajo con una mecha, lo más seguro es que esa segunda fase de liquidez o inducción ya no vaya a ser tomado. Entonces a eso me refiero con que una vez que tenemos un alto o un bajo, o estamos en la fase 1 de liquidez y ese alto bajo va a ser tomado, o ya estamos en la fase 2 y ese alto o bajo va a ser respetado. Igual aquí vean cómo la fase 1 de liquidez, este nuevo alto, pues fue tomado, pero esta segunda fase de liquidez, la inducción, aquí este alto fue respetado. La mitigación ya no tendría por qué volver a tomar ese alto ni con una mecha ni con nada. Si las tres fases de liquidez son correctas, este alto tiene que ser respetado. Y aquí lo mismo, tenemos la fase 1 de liquidez, que es un bajo que va a ser tomado. Aquí está, fase 1 de liquidez, ese alto o bajo va a ser tomado. Y luego tenemos la segunda fase de liquidez, que el precio toma la fase 1 con una mecha, rechaza con desplazamiento. Eso nos dará un indicio que estamos en la fase 2, o sea, inducción, y que ese alto o bajo va a ser respetado. Y bueno, traders, pues esto sería todo para este video. Hay un tema muy importante que es el tema del horario. Con este podemos identificar con mucha mayor probabilidad cuáles son los altos y bajos que tienen más chance de o ser tomados o ser respetados. Pero aún así, pues creo que ya les di una muy buena información que pueden ir repasando y en el próximo video o en los próximos videos vamos a estar viendo más ejemplos y les aseguro que al finalizar esta serie de videos de liquidez avanzada, todo va a quedar mucho más claro. Entonces nos estamos viendo en próximos videos. Chao.